Buenas tardes, mi nombre es Jairo Alexander Montaño. Estoy cursando los fundamentos de seguridad informática. En este momento vamos a hablar de los servicios de amenazas y ataques. Tenemos que fundamentar la importancia de los objetivos que tienen los siguientes ítems en el campo de la seguridad informática. Seguridad de redes. Esta garantiza el funcionamiento y la seguridad óptima de todos los computadores que se encuentran conectados a una red, en una entidad, para que los usuarios posean los privilegios de acceso según sus funciones. Según las funciones que realicen en la organización. Esto se realiza por medio de la ejecución de tareas y el uso de herramientas que evitan que personas internas o externas sin autorización entren a la red con el fin de alterar o sustraer información poniendo en riesgo la integridad de la compañía. Los objetivos que tiene la seguridad de redes son mantener la integridad de la información libre de riesgo, proteger los recursos informáticos y la información de la organización y de los usuarios, proteger la integridad de los datos de cambios o manipulaciones no autorizadas. Seguridad en bases de datos. La seguridad en base de datos se encarga de garantizar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información con la implementación de políticas de seguridad que garantizan la protección de la información que manejan los usuarios dentro de la organización, con los protocolos de seguridad establecidos durante el diseño y el desarrollo de la CGDB. Se garantiza que las personas no autorizadas y sin privilegios de seguridad accedan a la información, generando algún tipo de interrupción con fines económicos o de generar algún tipo de daño al realizar la divulgación, la interrupción o distribución de forma no autorizada de la información que la entidad utiliza para su desarrollo económico. La seguridad de la información es un aspecto que se establece en la TI de la organización. En esto se establecen los procedimientos que tienen que ver con la protección de los datos contra accesos no autorizados y posibles corrupción durante su ciclo de vida. La forma de generar seguridad en el manejo de la información se realiza por medio de un concepto como encriptación de datos, uso de tokens y establecer una cultura con los usuarios de una buena práctica de gestión de claves que ayudarán a proteger los datos en todas las aplicaciones y plataformas con los sistemas que almacenan y gestionan datos. Los objetivos que tiene la seguridad de la base de datos son especificar los requisitos para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar y mantener la integridad de los datos, documentar los riesgos de manejo de la información que presenta la organización, especificar los requisitos para la implementación de controles de seguridad. Seguridad en páginas web. Esta se encarga de proteger los sitios web del acceso, uso, modificación, destrucción o interrupción no autorizada de las aplicaciones de un sitio web. Para que la seguridad sea eficaz, se requiere de realizar un esfuerzo en el diseño de todo el sitio web. Se debe tener en cuenta la configuración del servidor web, las políticas de seguridad que se establecen para crear, para crear, para la creación y remoción de contraseñas, y para el código al que el cliente va a tener acceso. Una de las formas de reforzar la seguridad es con el uso de firewall del lado del servidor, el cual tiene habilitados por defecto mecanismos de defensa robustos contra los ataques más comunes, pero para mitigar los otros tipos de ataques se consiguen con realizar una buena configuración del servidor web con el fin de garantizar que la seguridad es confiable. Se puede hacer pruebas de p-testing con un conjunto de herramientas de escaneo de vulnerabilidades disponibles públicamente que pueden ayudar a averiguar si ha cometido error durante el desarrollo. Los objetivos que cumplen la seguridad son evitar que el acceso a la base de datos y robo o corrupción de datos personales o confidenciales, evitar que se realicen modificaciones en el código de un sitio web con el fin de cambiar con lo que el usuario ve, evitar la interceptación de datos personales y confidencialidad, evitar que se realicen ataques de deshabilitación la disponibilidad de los servidores prestados por la página web. Seguridad en sistemas operativos. La protección de un sistema operativo
Se consigue con la implementación de mecanismos para controlar el acceso de programas, procesos o usuarios a los recursos que manejan la información de gran importancia para los usuarios o organización. Esto se entiende como dar solución a una serie de problemas para garantizar la integridad del sistema, datos que en este se manejan, los objetivos que tiene la seguridad de la seguridad en el manejo de la información, garantizar el acceso solo a usuarios autorizados, permitir la modificación de la información solo por usuarios autorizados y permitir el acceso de los recursos solamente disponibles para usuarios autorizados. Criptografía. La palabra criptografía proviene del griego criptos, que significa oculto, y grafos, que significa escrito, y su definición, según el diccionario, es arte de escribir con clave secreta o de un modo enigmático. La criptografía es una técnica o más bien un conjunto de técnicas que originalmente trata sobre la protección o el ocultamiento de la información frente a observadores no autorizados. La importancia que tiene la seguridad informática. Confidencialidad. Genera acceso solo a usuarios autorizados a la información. Entidad de la información. Ofrecido, garantiza, garantía ofrecida a los usuarios de que la información original no será alterada ni intencional ni accidentalmente. Autenticación del usuario. Es un proceso que permite al usuario verificar si el usuario que pretende acceder a hacer uso del sistema es quien dice ser. Autenticación de la remitente. Es el proceso que permite a un usuario certificar que el mensaje recibido fue de hecho enviado por el remitente y no por un suplantador. Autenticación de destinatario. Es el proceso que permite garantizar la identidad del usuario destinatario. No repudio en origen, que cuando se reciba el mensaje, el remitente no pueda negar haber enviado dicho mensaje. No repudio en destinatario, que cuando se envía un mensaje, el destinatario no puede negar haber recibido cuando le llegue. Autenticación de la actualidad. No replate. Consiste en probar que el mensaje es actual y que no se trata de un mensaje antiguo reenviado. Análisis forense. El análisis forense se realiza en el uso de un conjunto de técnicas destinadas a extraer información valiosa de discos, sin alterar el estado de esta. Esto permite buscar datos que son conocidos previamente, tratándose de encontrar un patrón o comportamiento determinado o descubrir información que sea encontrada oculta. El objetivo que cumple en la seguridad son la comprender los daños que pueden ser causados por los crímenes, como los criminales o intrusos en un sistema de información, establecer procedimientos judiciales para el levantamiento de evidencias que pueden determinar la culpabilidad de un atacante, la creación de aplicaciones de medidas para evitar casos similares. Estos objetivos son logrados de varias formas. Entre ellos, la principal es la recolección de evidencia, riesgo y control de información. Con la realización de un análisis de riesgo, este nos permite analizar los elementos que componen el sistema de información mediático y establecer procesos con fundamentos y proceder a la fase de tratamiento. El análisis de riesgo es una aproximación metádica para determinar riesgos siguiendo unos pasos, determinar los activos relevantes para la organización, su interrelación y su valor, en el sentido de que perjuicio, perjuicio costo, supondría su degradación, determinar a qué amenazas está expuesta aquellos activos, determinar qué salvaguardar hoy dispuestas, determinar qué salvaguardas hay dispuestas y cuáles efectúan son frente al riesgo, estimar el impacto definido cuando el daño sobre los activos derivado de la materialización de la amenaza, estimar el riesgo definido como el impacto poderoso con la tasa de
de ocurrencia de la amenaza. Los objetivos que cumple la seguridad son evaluar los riesgos que son inherentes a los procesos informáticos, evaluar la evolución de las amenazas o causas de los riesgos, establecer controles para mitigar las amenazas o riesgos, realizar la asignación de responsabilidades a los procesos informáticos, establecer un control de la evolución de los elementos de análisis de los riesgos. Aspectos éticos y legales. El código de ética son el código de ética son acuerdos preestablecidos para definir el actuar de las personas entre las posibles situaciones a las cuales está propensa o que puede encontrar en el desarrollo de sus actividades. El código de ética que se establece en las organizaciones es establecido por la junta directiva, con la que se establecen las reglas claras para mantener una buena imagen corporativa, dando cumplimiento con la legislación nacional, brindando un buen servicio o producto de excelente calidad y aumentando la confianza de los clientes, entre otras. En Colombia, la legislación sobre los sistemas informáticos, las tecnologías de la información y las comunicaciones, el manejo de datos personales, la privacidad, entre otros, se está dando grandes pasos para intentar determinar a los delincuentes informáticos. Ley 1712 de 2004. Como iniciativa de la Transparencia Nacional, la legislación aprobó la Ley 1712 para reglamentar el acceso a la información pública, lo cual dejó una línea muy delgada entre la privacidad de los datos personales y la información que debe tratar las entidades públicas, con NEPS 3701 del 2011, en el cual definen los lineamientos para las políticas de ciberseguridad y ciberdefensa de Colombia, intentar definir la estrategia nacional para contrarrestar las amenazas emergentes con la seguridad informática. Se define la creación de grupos de respuesta a emergencias cibernéticas, CORSER, y el Centro de Cibernética Policial, CCP, el Comando Conjunto de Cibernética, CCOC. Servicios, amenazas y ataques. Descripción. Describir 6 ataques que se hayan realizado en el transcurso del 2016 y el 2017. Un Mark el 12 de mayo del 2017, un ataque masivo de ransomware llamado Mancrate afecta a las empresas y particulares de todo el mundo, incluyendo grandes corporaciones, organizaciones políticas. El ataque golpeó severamente los servicios de la salud británica, las multinacionales francesas, Renault, al sistema bancario ruso y los grupos de mensajería estadounidense, así como a los servicios de ferrocarriles alemanes y universidades en Grecia e Italia. Aquí tenemos varios ataques. Los más comunes son los ataques de ransomware, los que encriptan la información. Eh, en octubre también hicieron un ataque masivo. En octubre del 2016, un ataque de negación de servicio que afectó a Twitter, a Netflix, a PayPal, Painter. Mm, la explosión del día cero, eso es un ataque que realizaron en el 2017, donde aprovechaban las vulnerabilidades que tenía el sistema operativo mientras los programadores de seguridad encontraron parches y fueron reportadas. Los ataques de phishing son muy comunes en los usuarios de Google en el 2017, donde les enviaban un correo haciéndose pasar por cuentas desconocidas. ¿Cómo evitar cómo evitar estas amenazas? Para evitar este tipo de amenazas que atacan y afectan la infraestructura tecnológica de la compañía, se debe utilizar una aplicación software para, para reconocer mayor número de virus y que realice un análisis regularmente en el sistema. Es importante el mantener actualizado el sistema operativo y el navegador, ya que los fabricantes de software corrigen las brechas de seguridad que se presentan
a través de actualizaciones, generar cultura de seguridad en el manejo de las contraseñas para la integración, para los integrantes de la compañía. Al explicarles que no se deben utilizar la misma contraseña para diversos servicios. Confirmar que las páginas a las que ingresan sean las auténticas y no sea una suplantación de la original, diseñada para apropiarse los datos de los usuarios. Generar contraseñas robustas, realizar una campaña donde se genere conciencia del peligro de responder correos electrónicos sin conocer o verificar su residencia. Se deben de establecer controles que permitan evitar los ataques directos utilizando esa herramienta de gran utilidad en las compañías. Es necesario que para proteger la información y estar prevenidos de los ataques cibernéticos, realizar un respaldo de los archivos diariamente. Se debe establecer un sistema de clasificación de información, así como definir roles y niveles de acceso a la información. Aquí se explican los tipos de ataques que se realizaron y los que investigué. Tenemos un exploit de Tailroot, que es un ataque que aprovecha una vulnerabilidad que tienen los sistemas de, de Microsoft a través del servidor. En los ransomware, que son ya muy famosos, son los que encriptan la información de los archivos y generan un cobro en bitcoins. Ankrami es un tipo de software malicioso, un malware también que aprovecha una vulnerabilidad, un acceso a una impresora de red y se filtra en el sistema encriptando la información. Los ataques de negación de servicios, los que se realizan en conjunto de equipos para bloquear los sistemas, bloquear el servidor. Eh, de, Están los PageSync, que es en ingeniería social a través de correos electrónicos. También se puede hacer a través de llamadas. Los exploits del día cero, los que aprovechan vulnerabilidades del software. Los bots, que son básicamente robots que se comunican con la gente y activan a través de rutinas, programas y se apoderan de los equipos. A ver, mm, para realizar un esquema de seguridad necesitamos primero usar unas contraseñas adecuadas, explicarle al usuario que debe tener la contraseña de estar diseñada de diferentes maneras, que debe tener mínimo 7 dígitos, que debe utilizar mayúsculas y minúsculas, aunque eso se pueden establecer en los protocolos de diseño de acceso. Instalar un firewall o un cortafuego con el fin de restringir el acceso a Internet de parte del usuario, de parte de los usuarios. Instalar un software anti-malware para evitar que los intrusos en su equipo programas espías, se instalen programas espías, un anti-espía que prácticamente es lo mismo que el anti-spyware. Actualizar regularmente el sistema operativo es muy importante, mantener actualizados los sistemas operativos, más que todo el navegador, porque los delincuentes aprovechan las vulnerabilidades de los navegadores antiguos que ya existen. Realizar copias de seguridad para y guardarlas en un lugar adecuado donde no esté expuestas a personal no autorizado. Generar accesos de controles por medio de claves, lecturas de huellas, cámaras, vigilancia. Establecer políticas de uso y disponibilidad de teléfonos celulares dentro de la organización, ya que los teléfonos pueden infiltrar la red y hackearla y generar intrusiones. Eh, Capacitar a los empleados en el uso correcto de los correos electrónicos, que no comuniquen información por los correos electrónicos, que no utilicen su correo personal dentro de la organización y evitar el pitching para no generar accesos. Se debe establecer canales de comunicación para controlar las alertas a los colaboradores y darles una capacitación para que ellos tengan el mínimo conocimiento de qué protocolos de seguridad deben seguir. Eh, Vamos a describir entonces 5 pasos cómo se puede hacer una ingeniería social. Entonces tenemos, primero, se inicia por el reconocimiento a la entidad la cual le vamos a hacer un ataque, identificar cuál es el objetivo de la organización, saber toda la mayor cantidad de la información que tenemos de la empresa, del objetivo. Eh, Realizar una recolección de información
que podemos encontrar en el internet, como títulos, trabajo o sea, el nombre de los empleados, títulos que tienen, información de contacto, le- listas de nombres que pueden colaborar. Estas se encuentran en Facebook, en redes sociales, los podemos encontrar, porque tenemos que capacitar a los empleados para que no publiquen en sus redes sociales dónde trabajan, qué tipo de actividad realizan en el trabajo. Las redes sociales son para que tengan su vida privada y social. Durante la búsqueda de las redes sociales podemos encontrar blogs de personas que están en desacuerdo o tuvieron un inconveniente con las compañías o con la empresa a la que le vamos a hacer ataque. Ellas nos pueden brindar información esencial, nombres de empleados, nombres de, de personal a cargo. Entonces podemos tener y utilizar la información que estén ahí para conocimiento más interno, el objetivo. Eh, con la información que adquirimos, podemos empezar a seleccionar el personal al que vamos a atacar. Un gerente, un administrador de cuenta, mm, por el estilo, dependiendo del empleado que queramos, de la información que nos puedan ofrecer, ya teniendo información parte familiar y parte personal. Y ya teniendo entonces identificado a la persona, procedemos a enviar los ataques. Puede ser vía telefónica, correo electrónico, utilizando la información que se tiene para aprovechar las vulnerabilidades que tiene la persona emocional, sentimental, laboralmente o problemas que haya tenido en el trabajo. ¿Cómo podemos evitar el ataque? No divulgando o compartiendo información de la empresa en las redes sociales ni en ningún otro tipo de páginas. Mm, si se reciben solicitudes de amistad o mensajes de correo electrónico de personas que no conocemos o que tienen un interés sospechoso en la empresa, se debe elegir, se identifiquen, se debe comunicar con ellos y decirles que se identifican, cuál es el interés, que hacerles preguntas y en ese momento van a dejar de atacar o de poner en jaque a la persona que quieren indagar. Implementar un conjunto de políticas de seguridad para minimizar el acceso a esos riesgos. Efectuar controles de seguridad físicos por durante para predecir el peligro inherente de las personas, o sea, mantener un control, un conocimiento del personal, que cómo se maneja, supervisar de las redes sociales, qué información puede estar vinculándolo. Realizar un rutinamiento de auditorías, un p-testing usando inteligencia social para detectar huecos de la seguridad de esta naturaleza. Llevar a cabo programas de concientización sobre la seguridad informática a los empleados. De los servicios tenemos que identificar dos tipos de amenazas. Entonces, tenemos los ataques de negación de servicio. Los ataques de negación de servicio se llevan a cabo mediante equipos zombies. ¿Que es un equipo zombie? Un equipo zombie es un equipo al que se le inyecta un troyano, un virus, el cual empieza a generar ataques a otros equipos. De remotamente, sin que el usuario se dé cuenta. Lo hace en segundo plano. Se puede evitar ese tipo de ataques de dos categorías. Los tipos de ataques de negación de servicios están en dos categorías, que son los que atacan el modelo ISO o atacan la capa de red, y los que atacan la capa de red atacan también la capa de aplicaciones. Entonces tenemos los que atacan la capa de aplicaciones, se categorizan. Esta enfoca a atacar directamente los servicios web. Eh, Consumen poco ancho de banda. Este puede incluso desbordar el TTHP, ataques lentos con herramientas como Solaris o Ruby, ataques de día cero, sacando, aprovechando las vulnerabilidades antes que sean descubiertas y sean solucionadas por el administrador de la red. También se realizan ataques por desbordamiento de peticiones. Los ataques de negación de servicio a la capa de red. Esta categoría aprovecha la vulnerabilidad de la capa de red y la transporte de la capa 3 y 4 de la moneda ISO, realizando el envío de paquetes ocupando el mayor ancho de banda posible que puede soportar el servicio destinado. Este normalmente causa una interrupción total del servicio o daño de la operación que genera grandes pérdidas económicas a las entidades. Para poder mitigar los ataques
denegación de servicios se consigue con el uso de diferentes técnicas que nos pueden garantizar la seguridad de nuestras aplicaciones. Una de estas técnicas es el minimizar la superficie que pueden ser atacadas. Con esta técnica podemos limitar las opciones que tienen los atacantes para infiltrar el sistema. Con esto se puede tomar las medidas necesarias. Se trata de no exponer las aplicaciones al contacto con los puertos, con los puertos, protocolos o aplicaciones desde las cuales no esperan ninguna comunicación. Eso nos permite minimizar los posibles puntos de ataque y centrar nuestros esfuerzos en buscar una solución. Las aplicaciones. El aplicar la capacidad de transmisión de datos durante el diseño, eh, nos asegura que, que el proveedor nos proporcione una amplia conectividad que permita el manejo de una gran cantidad de flujo de tráfico de usuarios. Al mejorar la capacidad del servidor para que éste pueda ejecutar recursos informáticos de mayor tamaño a unas características tales como funciones de red más, más amplias o redes mejoradas que admitan volúmenes más grandes de información. El implementar un firewall que esté configurado para evitar ataques de tipo inyección de código SQL y falsificación de solicitudes entre sitios que intente aprovechar una vulnerabilidad de esta aplicación. Los troyanos. Un caballo de Troya o troyano es un tipo de programa malicioso que a menudo se camufla como un software legítimo. Los ciberladrones y los hackers pueden implementar los troyanos para intentar acceder a los sistemas de usuario con el uso de ingeniería social con el que se genera un engaño porque los usuarios carguen o ejecuten documentos o aplicaciones que contienen un virus troyano. Después de que se realiza la activación, le permite a los ciberdelincuentes espiar, robar los datos confidenciales y obtener acceso por una puerta trasera al sistema. Esas acciones pueden incluir los siguientes: eliminar datos, bloquear datos, modificar datos, copiar datos, interrumpir, interrupción del rendimiento del ordenador o redes de ordenadores. Para mitigar este tipo de ataques es necesario contar con un conjunto de aplicaciones en seguridad que ejecuten análisis y diagnósticos de forma periódica, realizar las actualizaciones de los sistemas operativos tan pronto como como las empresas del software los liberen, ya que los ciberdelincuentes suelen aprovechar las vulnerabilidades de los programas que no se encuentran con los parches de seguridad más recientes. Además de contar de actualizar el sistema operativo, también deben comprobar si hay actualizaciones al software que se utiliza en los equipos. Para que todas las recomendaciones anteriores tengan un gran éxito un, en mantener seguridad nuestro sistema, es necesario el no visitar sitios web no seguros. En las aplicaciones de seguridad se pueden configurar no, para para que nos muestren avisos que no es seguro el acceso y podemos poner en riesgo la integridad del equipo. Otra forma de evitar las amenazas en el no realizar descargas de archivos adjuntos ni dar clic en vínculos de correo electrónico desconocidos. Se deben establecer contraseñas únicas y complejas para garantizar la confidencialidad en los correos electrónicos y la seguridad en la información que se maneja a través de estos. Y con el fin de garantizar la protección de la información personal, se deben realizar las configuraciones de un firewall. Las referencias de donde se obtuvieron la información. Muchas gracias.